educativo. El día de hoy nos complace recibir a nuestro conferencista, el doctor Fernando Bárcena, quien nos va a impartir la conferencia Oficio Docente y Formación, Transmisión Intergeneracional de Saberes, el estudio como experiencia de vida. Bienvenido, doctor Fernando. A continuación, voy a proceder a leer una breve reseña, una semblanza de su trabajo como académico. Él es catedrático de Filosofía de la Educación en el Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. A su vocación docente se une su vocación como músico bajo la modalidad de canción de autor, con 2 discos editados, Entre las Cuerdas 2014 y Corazón de Gato 2019. Por lo menos Corazón de Gato lo pueden escuchar en Spotify. Ya lo escuché y muy buena obra. Su labor académica se ha centrado en el campo de la filosofía del acontecimiento educativo en su dimensión ética, política y literaria. Ha impartido conferencias en distintas universidades como Brasil, Argentina, Colombia, Francia, Estados Unidos, Italia, y publicado diversos ensayos, entre los cuales cabe citar los siguientes: El oficio de la ciudadanía, Introducción a la educación política, Barcelona, Paidós, 1997. La esfinge muda, el aprendizaje del dolor después del Auschwitz. La esfinge muta y más. Ensayo para una poética del comienzo, la experiencia reflexiva en educación, una filosofía de la natalidad, el alma del lector, la educación como gesto literario, el aprendiz eterno, filosofía de la educación y arte del vivir, la educación como acontecimiento ético, natalidad, narración y hospitalidad, en busca de una educación perdida, anatomía de una influencia, y por último, meditación sobre el estudio, un ensayo filosófico. Demos la bienvenida al doctor Fernando. Buenas tardes. Bueno, ante todo quiero pedir mis disculpas, solicitar mis disculpas porque me he retrasado un poco, he tenido un problema con el ordenador y no estoy seguro de que esto no se vaya a cerrar en cualquier momento porque veo que la cámara se me para de vez en cuando, pero bueno, vamos a intentar que todo se dé lo mejor posible. Agradezco mucho la invitación a participar de estos seminarios, de estos encuentros que están teniendo eh, eh, vía online, vía internet, a través de Zoom. No sé si ha tenido algunos presenciales. Yo estoy aquí en España, en Madrid. Agradezco la presentación de Marisa, muchas gracias por tu gentileza. El encuentro tiene que ver con el oficio docente y la formación. Y de una manera más concreta, yo quisiera hablarles a propósito de la publicación de mi último libro, Meditación sobre el estudio. Voy a poner la cámara bien. Meditación sobre el estudio, que es este mismo que presento en pantalla, que no sé si habrán tenido la ocasión de mirar. Meditación sobre el estudio, un ensayo filosófico publicado aquí en la Huerta Grande en España. Quiero hablarles del estudio como una experiencia de vida, como una experiencia vital, como una experiencia íntima. Eh, Ese es el asunto principal que nos convoca en este encuentro. Entender el estudio como algo que puede estructurar una forma de vida. Entender el estudio como algo que nos puede conformar, que nos puede transformar, que nos puede dar una forma. Una singularísima manera de habitar el mundo, de habitar la vida y de habitar la propia existencia. Y una singular manera de relacionarnos con las cosas del mundo. Este sí que es un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque el estudio tiene que ver con una relación a distancia del mundo, con las cosas del mundo.
Un ensayista español, Santiago Albarrico, dice que, siguiendo la estela de algunas ideas, entre otras de la pensadora alemana Hannah Arendt, que de tres maneras podemos relacionarnos con las cosas del mundo. El hombre se puede relacionar, el ser humano se puede relacionar con el mundo para comer las cosas del mundo, ¿no? Él dice con una ironía muy, muy inteligente que hay gente que pasa mucha hambre porque nunca tiene que comer y otros que pasan mucha hambre porque no paran de comer, ¿no? Al mundo no lo podemos comer. El mundo lo podemos usar porque el ser humano es aquel que fabrica cosas, pero que las cambia incesantemente, no deja que el tiempo se deposite su memoria, deposite la memoria en las cosas, ¿no? Pero el mundo se hace mundo y se hace mundo común, se hace mundo público, dice Santiago Albarrico, cuando conseguimos mirar las maravillas de las cosas del mundo. Cuando colocamos cosas encima de la mesa, por ejemplo, en un aula, e invitamos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, chicos y chicas, a mirarlas. Vamos a mirar lo que hay, vamos a mirar esto, con una mirada reflexiva, con una mirada meditativa, con una mirada estudiosa, como dice mi querido amigo que ha participado o participará de este mismo evento, Jorge La Rosa, la escuela, la vieja escolé, la vieja institución griega, que por supuesto ha cambiado mucho de esos tiempos hasta ahora, nos concede un espacio a los profesores y a las profesoras, un tiempo y unas materias, y esas materias reúnen distintas imágenes del mundo. Hay una imagen química, matemática, filosófica, literaria, etcétera, del mundo, y eso es lo que ofrecemos a nuestros estudiantes, para que aprendan a mirarlas, para que aprendan a verlas, para que aprendan a verlas con atención, con consideración, con un cierto cuidado. Así que me gustaría sintetizar una idea principal aquí. El estudio es, como dijeron los griegos de la misma filosofía, una actividad del espíritu, una forma de vida espiritual. ¿Eh? Y hay tres prácticas estudiosas que yo creo que están cada vez más olvidadas y cada vez más ignoradas, incluso denostadas. El pensamiento o la meleté, que decían los griegos, la lectura y la escritura. Las tres grandes prácticas estudiosas tenían que ver con pensar, tenían que ver con leer, tenían que ver con escribir, ¿no? Con escribir. Y una actividad nos llevaba a la otra. Leer nos lleva a pensar, pensar nos lleva a escribir, leer también nos lleva a escribir. En fin, hay una relación, ¿no? Hay una relación. El estudio, por tanto, es una actividad que tiene sus propias prácticas espirituales, ¿no? Como la lectura, que no es un mero procesamiento de información, como el pensamiento, que nunca tiene fin, ¿no? La actividad del pensamiento, decía Hannah Arendt, no tiene un fin, no es normativo. El pensamiento pedagógico puede ser normativo, pero el pensar humano no es normativo. Uno encuentra el fin, si es que lo encuentra, quizá fuera de su propio tiempo, ¿no? Y la escritura como actividades espirituales, como actividad espiritual también. Por tanto, el estudio, el estudiar, es una actividad que te atrapa, a diferencia del aprender, en el que el sujeto del aprender, diríamos, esconde el gesto del gato que caza al ratón, caza la competencia. En el estudio, el estudioso es atrapado por el objeto, del que no quiere desprenderse. Es una actividad interminable, que aunque luego podamos ver que tiene una cierta utilidad, no lo hacemos por esa utilidad, por ese beneficio social. Lo hacemos porque estamos hechizados, estamos seducidos, estamos atrapados por el estudio. Porque en el estudio uno, al mismo tiempo que confirma su condición finita, se olvida de la muerte. Se olvida de la muerte. Eh, Esto es literalmente así. Maquiavelo en el exilio estaba escribiendo El Príncipe, y le escribe a un amigo y le dice, bueno, paso el día fuera, juego a las cartas con la gente del pueblo, y cuando llego a casa me quito mis ropas manchadas de barro y me visto de sayas curiales y obispales, y me voy a encontrar con los muertos, y durante 1 o 2 horas me olvido de la muerte, me olvido del exilio, me olvido de la pobreza. Lo mismo dice Montesquieu en un pequeño libro, nunca editado en castellano, que se llama Mes pensées, mis pensamientos, donde dice exactamente lo mismo. No hay una hora de lectura y de estudio que me haga olvidar, que no me haga olvidar de mis dolores y de mis tristezas.
Yo escribí mi libro, Meditación sobre el estudio, que dediqué a mi pareja, que murió hace 4 años y 3 meses de cáncer, Mónica, y ella, que era músico, me decía, cariño, he estado 3 horas componiendo, ella se grababa, se producía su música y me he olvidado que tengo un cáncer. El arte, el estudio, y el estudio es una actividad que no concierne. Digo esto porque la actividad estudiosa es una actividad atenta hacia algo que nos atrapa, y esto puede darse en un entorno académico, pero se puede dar en otras muchas actividades sociales. Se da en los artesanos y artesanas, en los maestros y maestras de taller, en los jardineros, en las jardineras, es decir, toda actividad, en los músicos, en los pintores, en los escultores, ¿no? Toda esa actividad en la que uno se siente atrapado por algo del que no puede desprenderse, ¿no? Pero es que además el estudio, aparte de ser una actividad interminable, que tiene estas características y otras que si me da tiempo voy a desarrollar, el estudio es un lugar, no un espacio, sino un lugar. Los espacios se recorren, los lugares se habitan, y eso es una diferencia crucial. El estudio requiere un espacio. Yo, ven ustedes, tengo aquí parte de mi biblioteca, la tengo enfrente. Este es, este es mi lugar, el lugar que habito, el lugar que aprendo a habitar, el lugar de mis dolores, de mis tristezas, de mis entusiasmos, de mis lecturas, de mi música, de mi gato que está aquí y pasarán, verán que pasa de vez en cuando por aquí. Miles, ¿no? Tiene buen nombre de músico, Miles Davis. Es un lugar que aprendemos a habitar, un lugar que requiere crear una atmósfera determinada. Vean ustedes que el estudio entendido de estas dos maneras, como una actividad interminable que no se hace por un fin utilitario y como un lugar que se habita en un espacio que se requiere, que se recorre, es algo muy inusual en los tiempos actuales. Hoy la universidad ya no tiene un lugar propicio, ni siquiera la universidad es propiamente un lugar del estudio, de la tranquilidad y del silencio. Es un lugar en el que se hacen cosas indudablemente interesantes, importantes, pero quizá excesivas. Un lugar del activismo, un lugar de la información, pero no un lugar del estudio, no un lugar de la meditación, no un lugar de la lectura. Es un lugar donde hay muchos más dispositivos electrónicos que obras, que libros, ¿no? Que silencios, donde los chicos y las chicas puedan encontrarse en un seminario con sus profesores para debatir ideas, para discutirlas, para conversarlas. Déjenme en ese sentido citarles lo que decía un poeta inglés que murió en 1892, William Corey, Cory, máster de Eton, durante los años 1847, 45 y 1872. Este profesor de este college de Eton decía algo que hoy nos va a resultar rarísimo, pero que yo suelo citar a mis estudiantes el primer día de clase. Al venir a esta escuela, a este college, decía William Corey, os comprometéis en una tarea no tanto de adquisición de conocimientos, cuanto de realización de esfuerzos intelectuales mientras aprendéis a someteros a la crítica. Podéis conseguir cierto caudal de conocimientos y no debéis lamentaros por las horas empleadas en acumular lo que sin duda acabaréis por olvidar, pues la sombra del conocimiento perdido al menos os protegerá de muchas ilusiones. Y añadía, pero venís a una gran escuela, a un gran college, decía, no para adquirir conocimiento, no para adquirir artes y hábitos, sino para adquirir artes y hábitos. El hábito de la atención, el arte de la expresión, el arte de percibir y adoptar al instante una nueva posición intelectual, el arte de captar rápidamente los pensamientos de otros, de someteros a la censura, a la refutación, el arte de indicar asentimiento, desacuerdo, de manera graduada, de manera medida, el hábito de fijaros en los detalles con exactitud y con atención. El hábito de saber hacer las cosas a su tiempo. El gusto y la discriminación. El valor mental. La sobriedad intelectual. Y sobre todo, venís a una gran escuela para conseguir el conocimiento de vosotros mismos. Noti se auton, se dice en griego. Conócete a ti mismo. Aprende a cuidar de ti. Eso que estaba en el templo de Delfos. El estudio es el arte
de conocernos a nosotros mismos, a través del legado de las grandes obras que nos ha dejado nuestra tradición occidental y otras tradiciones interesantes que conviene visitar. A través de la escuela, en el sentido griego, skolé, ocio, separación del mundo, tiempo libre, a través de la escuela, a través de la universidad, a través de la casa del estudio, nos aseguramos la transmisión de una cultura superior y el encuentro entre las generaciones en la filiación del tiempo. Nos aseguramos la posibilidad de una conversación en la que aprendemos a distinguir las voces, los ecos y las maneras apropiadas de intervenir. Una conversación en la que aprendemos las virtudes intelectuales y morales necesarias para que la conversación sea conversable, no incontestable. Una conversación que se inició en los tiempos primitivos y que prosigue dentro y fuera de nosotros incesantemente. Una conversación en la que quizá hay que aprender la voz más contestable de todas, que es precisamente la que está menos segura de la verdad que defiende, porque siempre la busca, que es la voz del poeta. La voz del poeta. Yo creo que eso es algo absolutamente fundamental que rescatemos en un mundo como el nuestro, atravesado por tantas guerras y por tanto dolor, y en el que yo creo que está atravesado por una enorme crisis del espíritu, una enorme crisis del amor y una enorme crisis de la atención. Si tuviera mucho tiempo, les hablaría de 4 o 5 palabras claves que a mí me son muy queridas y fundamentales. 4 o 5 voces en las que yo estoy constantemente como dándole vueltas, ¿no? Diríamos, cuando hablo de estas cosas. La palabra intimidad, porque el estudio tiene que ver con una relación íntima con las cosas. Lo íntimo tiene que ver con una relación más interior y más profunda con algo, con alguien. Cuando tengo una relación íntima no es una relación privada, es íntima. Por eso se puede dar en un espacio público. En el espacio de un aula podemos crear una atmósfera íntima. El aula es un lugar público donde puede haber intimidad, no privacidad. Son cosas completamente diferentes. Yo puedo establecer una relación íntima a través de un texto, una lectura con mis estudiantes y crear una relación personal con ellos, ¿no? La experiencia, la experiencia. Es una experiencia el estudio, una experiencia íntima, pero es una experiencia. Y una experiencia siempre es una prueba. La propia palabra latina lo dice, experientia. Peri, la partícula peri significa prueba, ¿eh? Riesgo, peligro. Una experiencia siempre nos expone a un peligro, siempre nos deja en un momento de incertidumbre, ¿no? Por así decir. La experiencia es algo que no se puede comunicar, pero que sí se padece y se puede compartir desde la conmoción. La palabra vida es absolutamente fundamental porque la palabra vida tiene que ver con la palabra proyecto, con la palabra tarea, con la palabra quehacer. Ortega y Gasset decía que la vida no se nos da hecha, ¿eh? No se nos pregunta, nos la encontramos y no tenemos más remedio que hacerla hacia adelante, ¿no? Con todo el cúmulo del pasado que hemos vivido. La palabra transmisión, que me parece que es particularmente importante en un mundo como el nuestro. Quiero detenerme en esta palabra, en la palabra transmisión, porque yo creo que una de las mayores crisis que está padeciendo la escuela y la universidad y los ambientes del estudio contemporáneos tiene que ver con la crisis con la crisis de la transmisión. Hay un filósofo francés que tiene un libro, bueno, muy interesante y muy polémico, que se llama La Escuela Fantasma. El filósofo se llama Robert Redeker, 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 La Escuela Fantasma. Creo que no está traducido. Y tiene un fragmento que les voy a leer, que son apenas 6 o 7 líneas, que me parece que es muy polémico, pero que es muy interesante para considerarlo aquí, y que tiene que ver con esa crisis de la transmisión. Él viene a decir que la escuela que se está edificando hoy ante nosotros, cuando hablamos de escuela también hablamos de universidad, ¿eh? No solo la escuela a la que van los pequeños y las pequeñas, ¿no? Dice que la escuela que se está edificando ante nosotros tiene unas características determinadas. Dice, en la escuela que se levanta hoy ante nosotros se impide cada vez más
a los maestros ser maestros, es decir, ser igualmente estudiosos y estudiantes. En esta relación con lo que se estudia, es esta relación con lo que se estudia, ese estudio que habita lo que le instituye como maestro y no otra cosa, lo que hace de él o de ella un ser humano ejemplar, un cierto ejemplo de humanidad para sus estudiantes, para el mundo, para la ciudad. No es el niño el que está en el centro de la relación escolar, ni debe estarlo, aunque sea el receptor principal. Lo central es esa relación entre el maestro y su estudio, lo que estudia, el lazo entre el maestro y el saber que transmite y transmitirá al joven para que a su vez un día lo pueda transmitir él o ella también. Me parece que esto es particularmente significativo. No poner en el centro al sujeto que aprende, sino al que estudia. Esa es la idea. Podemos denominar al sujeto de la educación como aprendiz, como hablante o como estudiante. Como estudiante. El concepto alumno es un concepto todavía demasiado administrativo, incluso burocrático. El concepto estudiante es un concepto existencial y no necesariamente existencialista. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transmisión de saberes? ¿Qué estamos queriendo decir? Hay dos palabras en latín que definen muy bien la transmisión. La transmisión tiene que ver con tradere, tal como suena. Tradere es lo que se transmite, lo que se da, lo que se lega al otro. El tradere es el contenido, podríamos decir, ¿no? El tradere es el, el- 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 el conjunto de cosas que yo doy al joven, como profesor, por ejemplo, o el padre al hijo, ¿no? Ese es el tradere, la base material de la transmisión. Y luego está el transmitere, escrito con dos T's finales, transmitere. El transmitere es el acto mismo de traspasar de un lugar a otro de la escala generacional, que implica tanto una actitud activa en el dar como en el recibir. De tal manera que quien recibe en el transmitere adopta una actitud no meramente pasiva, sino pasible, porque es activo en el modo de recibir aquello que se le da. Ser activo en el modo de recibir lo que se nos da. Es muy interesante esta palabra, porque de alguna manera aquello que se nos da lo padecemos, lo sufrimos, nos impacta, nos da a estudiar, nos da a pensar, nos da a leer, nos da a escribir. Es muy interesante, si me lo permiten, la concepción judía hebraica de la transmisión. Y me voy a dedicar, nada, apenas un minuto a tratar de explicarlo, ¿no? A través del ejemplo de la Pascua judía, para que vean ustedes que la transmisión no es algo que está en manos solamente de los padres o de los adultos, sino que el niño o el joven, el hijo o la hija, tiene un papel muy activo, en esa transmisión. En la Pascua judía se celebra, eh, hasta donde yo sé, una cena muy especial en la que padres e hijos se reúnen, leen textos de la Agadá, relatos históricos, y propiamente la velada no empieza hasta que los hijos son capaces de hacer una pregunta en relación con la historia que se cuentan. Una pregunta sin que se sientan ellos ni castigados ni evaluados por la calidad de la pregunta que están haciendo. El hijo tiene que atreverse a tomar la palabra, a hacer la pregunta para que se inicie la conversación acerca del texto que está leyendo de una de las historias de la Agadá. El término Agadá significa narración, significa discurso y designa ese conjunto de narraciones y de textos que provienen de debates y escritos rabínicos muy antiguos, ¿no? Y a su vez la Agadá está unida a una palabra hebrea, leaguit, cuyo significado es decir o instruir, enseñar. ¿eh? Enseñar. En el alfabeto hebreo todas las palabras están colgadas de una especie de hilo invisible horizontal, menos una que está por encima, que rompe, que está au-delà de la verset, diríamos, más allá de esa línea, de ese versículo. Y esa palabra es la palabra lamet, que es la que significa enseñar, precisamente. La que rompe esa línea es la letra lamet.
la enseñar, la palabra que indica enseñar, ¿no? Por tanto, hay un libro maravilloso de una rabina bastante controvertida, judía y profesora y filósofa y profesora de literatura, Delphine Orvillière, que yo recomiendo que lean ustedes este libro porque es muy bonito, ¿eh? Madres, hijos y rabinos, ¿eh? Que es toda una historia. Tiene otro libro anterior precioso sobre el duelo y la pérdida, y este es un libro maravilloso sobre la relación padres, madres, hijos, desde el punto de vista de la transmisión. Y hay una cosa que dice, voy a ponerlo aquí por si quieren ustedes volver a leerlo bien, el título, Delphine Orvilleur, Madres, Hijos y Rabinos, ¿no? ¿Está? Vale. Hay una cosa muy bonita que dice esta mujer aquí. Así se concibe la transmisión desde el punto de vista judío. Y a mí me parece particularmente interesante que la incorporemos a nuestra discusión. No es el trasvase de un saber en manos de los padres y recibido pasivamente por los hijos, que a su vez se comprometen a transmitirlo quizá en el futuro palabra por palabra. Dice ella, se trata por el contrario de un proceso entablado por aquel que desea adueñarse activamente de una herencia, sometiéndola a examen. Por tanto, la pregunta que hace el hijo o la hija rompe la continuidad de la transmisión y la lleva por otro camino. Por tanto, la transmisión siempre implica que aquello que yo doy pueda ser llevado por el otro de una manera diferente. Y no simplemente la transmisión consiste en eso que es tan peligroso para las herencias, ¿no? Buscar la mera réplica de lo que yo te doy, buscar la copia exacta de lo que yo te digo. Lo que yo te doy, lo tienes que recibir, lo tienes que apropiar, te lo tienes que apropiar tú y llevarlo de otra manera, encauzarlo en otra dirección. La transmisión, por tanto, implica una relación entre las generaciones en la filiación del tiempo. Implica un encuentro entre el mundo adulto, el mundo viejo, el mundo de los que ya estaban en el mundo, y el mundo joven, el mundo de los que llegan al mundo, ¿no? Y lo que hay en medio es el mundo que hay que aprender a mirar, el mundo que hay que aprender a considerar, el mundo que hay que aprender a ver. Y es en este contexto en el que las palabras oficio y vocación adquieren, ya que estamos en un seminario sobre el oficio y la vocación docente, adquieren una significación quizá mucho más interesante, ¿no? Déjenme decir un par de cositas. Y por favor, Marisa, me controlas el tiempo por si me avisas, ¿vale? Para poder dar lugar a una conversación después. Una palabra sobre la palabra oficio, porque yo creo que a los jóvenes hay que decirles esto. Hay que decirles que descubrir la vocación por el oficio de maestros, de maestras, el oficio pedagógico, el oficio docente, no es simplemente quedar ya plena, por fin satisfechos de haber descubierto a qué voy a dedicarme toda la vida. Descubrir la propia vocación es encontrarte con una montaña llena de deberes que tienes que subir. Ese es el asunto y este es el problema, ¿no? El oficio. La palabra oficio, officium, significa muchas cosas en latín. Capacidad, recursos, competencias también. Pero en sentido religioso tiene una acepción muy interesante que incluye una ceremonia repleta de ritos, de rituales y de símbolos, ¿no? El oficio, en ese sentido, funda una comunidad. El rito, como dice Byung Chul Han en La desaparición de los rituales, funda una comunidad sin comunicación. Una comunidad. Lo que, como por ejemplo, para las personas creyentes, asistir a misa, un acto religioso, funda un sentido de la comunidad. ¿Eh? Como ocurre en esa maravillosísima novela de ciencia ficción, bueno, de mitología en realidad, de Tolkien, El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, por ejemplo, ¿no? Que se va sosteniendo en el tiempo. Por tanto, la palabra oficio hace referencia a un conjunto de deberes. Recordemos cómo Cicerón tiene un libro titulado, traducido normalmente de los deberes, que es de officiis, precisamente, ¿no? Por tanto, el oficio no hace referencia
a una plena satisfacción de una decisión que yo tomé en relación con un trabajo con el que yo me gano la vida, sino que es algo a lo que le entrego mi vida, a lo que le entrego mi vida, a lo que le entrego mi vida, a costa de otras partes de mi vida, ¿no? El pensador italiano Giorgio Agamben tiene un texto que habla de la obra bien hecha, es un texto medio filosófico, medio teológico, y dice en ese texto que en el oficio el ser y la praxis se identifican, entran en una especie de zona de indistinción. En el oficio docente podríamos decir el ser humano es aquello que hace y hace aquello que es. En realidad podríamos decir, y voy ahora a la palabra vocación, eh, de alguna manera es la vocación, el asunto de la vocación quien me llama a mí, en vez de yo, en vez de ser yo quien elige la vocación, es la cosa la que me elige a mí. Pero yo he tenido que tener como mis oídos limpios para poder escuchar y afinados para poder escuchar esa llamada, porque la palabra vocación tiene que ver con vocar, ¿eh? Tiene que ver con llamar, con vocari. Es la acción de llamar a alguien, de sentirse convocado hacia algo, ¿no? Hay algo, una cosa que me convoca, que me llama, que me apela, y yo tomo esa decisión de entrar en esa cosa. Yo no sé si ustedes han leído el librito precioso de Daniel Pennac, Chagrin d'école, el mal de escuela. Es un libro muy bonito, ¿verdad? Es un libro verdaderamente bonito donde él habla del mal alumno que era él, del alumno zoquete, ¿no? Diríamos, ¿no? De este gamán que miente, que distrae, que no hace los deberes, que bueno. Y él cuenta cómo los profesores le salvaron. Los profesores se metieron en la piscina una y otra vez, le cogieron de los pelos y le tiraron para arriba hasta que consiguió salvarles. Y habla de la vocación de ellos. Fíjense ustedes en qué términos se refiere a esos profesores de historia, de matemáticas, de literatura o de filosofía. Dice Penac que la edición que yo manejo, que es esta, la página 222-23. Dice, ellos, dice, estaban poseídos por la pasión comunicativa de su materia. Armados con esta pasión, vinieron a buscarme al fondo de mi desaliento y solo me soltaron una vez que tuve ambos pies sólidamente puestos en las clases, que resultaron ser la antecámara de mi vida. En su presencia, en su materia, nacía yo para mí mismo. Nacer para uno mismo. Es decir, cómo el profesor es capaz de mediar en nuestra existencia y nos convoca de tal manera que nos hace nacer para nosotros mismos. Es a través del otro como yo aparezco ante mí, me hago presente ante mí mismo, me convoco a mi propia presencia. Estos profesores, dice Penac, eran, mediante lo que hacían, eran artistas, artesanos, dice, de su propia materia. Esos profesores se habían elegido a sí mismos al escoger su propia vocación docente. Y en esa elección, en esa decisión, se dieron, hicieron una especie de ofrenda de sí mismos en una tarea que entendieron muy pronto no les resultaría fácil desempeñar. Eligieron su oficio y al mismo tiempo pidieron permiso a sus asuntos, a las cosas de su oficio para poder realizarlas. Porque hay que pedirle permiso a las cosas para que las cosas te hablen. Cuando leemos un libro, un texto que es difícil, tenemos que decirle a los estudiantes, el texto es difícil, seamos humildes frente al texto. Reconozcamos su importancia, reconozcamos su dificultad. Solo entonces el texto te dará permiso para que lo entiendas. Yo tenía una profesora de canto que me decía, solo si aceptas la dificultad de la partitura se dejará cantar por ti. Y es así, es así. Eso pasa con las lenguas, pasa con la música, pasa con muchas cosas.
Eh, Estoy hablando de un oficio, el docente, en el que el estudio supone dejar hablar las cosas. El marmolista, que ha trabajado toda la vida el mármol como escultor, dice, es el mármol mi maestro, es la piedra mi maestra, es la piedra la que a mí me dice cómo debo intervenir en ella, no soy yo. Es la cosa a la que yo en silencio la dejo hablar, le doy un tiempo, le doy mi tiempo de escucha para hablar. La transmisión implica cultivar la escucha y cultivar la paciencia, cultivar la humildad y cultivar el silencio. Sin esas virtudes no podemos enseñar absolutamente nada o casi nada. Eh, Estoy hablando de un encuentro entre generaciones y no estoy hablando de un profesor que ha estudiado una carrera de filosofía, de química o de matemáticas y ha hecho un doctorado. A veces hablo de un joven que ha estudiado en Estados Unidos con una Fulbright y que es profesor de ciencias sociales o de ciencias políticas, que habla con su padre, que es camionero y que apenas ha leído un libro y que se está muriendo de cáncer y que el hijo recoge todas sus palabras y las graba y le cuenta el padre lo que ha visto. Y cada palabra del padre son como, como camiones en tránsito por las carreteras que él recogió. Me estoy refiriendo a este maravilloso libro de este joven brasileño que recoge todas las palabras de su padre camionero antes de morir. Lo que es mío, José Enrique Bertolucci, un joven que estudió en Estados Unidos y allí está trabajando y que se encuentra con su padre y habla con su padre eh, y recoge pues muchas de las palabras eh, que que él le cuenta. ¿Qué le dice el padre? El joven José Enrique Bertoluzzi, al hablar con su padre, dice, se pregunta en el libro, ¿cómo me tengo que relacionar con mi padre como profesor de universidad? Dice, no, me tengo que relacionar como hijo. La autoridad es mi padre. La autoridad no es el modo en como yo puedo escuchar las palabras de mi padre como profesor de sociología o de ciencias sociales o de ciencias políticas. La autoridad son cada una de las palabras de mi padre. Y fíjense ustedes lo que le dice el padre. He visto muchas cosas, hijo mío. Recuerden que es un camionero, ¿eh? Es un camionero con una cultura relativa de luego menor que la que tiene su hijo. He visto tantas cosas, hijo, le dice. Debería haber hecho fotos, debería haber hecho fotos. O debería haber escrito. Móvil, celular, ese tipo de cosas no tenía, le dice el padre. No existían en mi época. Lo único posible hubiera sido hacer fotos con una de esas cámaras, la cámara Kodak, esa cámara de fotografías en blanco y negro, pero la verdad es que nunca tuve una, le dice el padre. Porque si hubiera grabado todo lo que hice, ¿sabes? Te sentirías orgulloso de mí, te sentirías orgulloso de tu padre. Lo que es mío, le dice, es todo lo que vi. Lo que es mío es todo lo que vi y grabé en mi memoria. Por eso lo único que puedo hacer es intentar recordarlo y contártelo a ti. Lo que es mío es todo lo que vi. Lo que es mío es lo que vi y lo que grabé. Lo que es mío es todo lo que vi. El padre le está diciendo, soy un testigo. Mi acto es un testimonio. Yo he visto cosas y te digo, lo que he visto es esto, hijo. Tú no lo has visto, verás otras cosas, pero yo te digo lo que yo he visto. Lo que es mío es lo que vi, lo que grabé. No lo escribí, no le hice fotos, pero te lo cuento con mis palabras, que unen puentes y carreteras en el tiempo. Lo que es mío es lo que yo vi. El padre es un testigo como lo es todo docente. Somos
testigos de un mundo que vemos porque lo vemos, que vemos cuando leemos, que vemos cuando pensamos, que vemos cuando escribimos, que vemos cada vez que nos metemos en una biblioteca, en los congresos, con las conversaciones con otros colegas. Y de ese mundo hacemos partícipes a nuestros estudiantes. Les contamos lo que vimos y les decimos, confía en mí, lo que vi es cierto. Por tanto, se establece la necesidad de una relación de confianza sin fundamento. Sin confianza no hay relación pedagógica posible. Sin responsabilidad, la capacidad de responder a las demandas del estudiante y decirle lo que yo vi es cierto, no hay relación pedagógica humana. Y sin esperanza tampoco. No entramos en las aulas o nos relacionamos con nuestros jóvenes hijos, ¿verdad? Para anularles y quitarles la esperanza. No, no lo hacemos. Buscamos la mejor versión de ellos mismos y les decimos, no basta con que vengáis aquí para aprender, tenéis que aprender mediante el estudio, mediante una cierta disciplina, mediante un cierto rigor, ¿no? Mediante un cierto hacer las cosas de una determinada manera. Me debe quedar como poquito tiempo, ¿no? Marisa, sí. Sí, poquito, pero puedes, Vale. continuar. Pues entonces dejarme que termine con dos cositas, ¿vale? Quiero resumir algunas características que a mí me parece que son importantes para entender el estudio como una forma de vida, tal y como al menos algunos de nosotros entendemos, y yo particularmente en mi libro, y luego leeros un par de cosas de mi libro, cómo empieza y cómo termina mi libro, y de esta manera a lo mejor podemos terminar la charla y dar un lugar para la conversación. ¿Les parece bien? El estudio, porque hasta aquí he intentado transmitir la idea de que el oficio docente es un oficio cargado de deberes, es una vocación que nos llama, es un encuentro con jóvenes, y hay un acto fundamental, casi mágico, de transmisión, en fin, este tipo de cosas. Ahora quiero comentar unos poquitos rasgos de lo que para mí es estudiar como algo diferente del aprender, del mero aprender, ¿vale? Lo primero de todos es que el estudio es una cuestión existencial y ontológica. El estudio, como dice mi amigo Maximiliano López, no es una cuestión que tenga que ver con el conocimiento del mundo, tiene que ver con el mundo mismo, con nuestra relación con el mundo. Un mundo que está lleno de cosas que están ahí para que aprendamos a mirarlas, para que aprendamos a mirarlas y poder conversarlas, para dejar de tener ese tipo de discusiones en las que cada uno de nosotros decimos lo que dices me ofende, se terminó la conversación, para aprender a decir, quizá no estoy de acuerdo en lo que dices, podemos seguir conversando, ¿no? Para dejar de tener la piel como muy fina, ¿no? Y que todo nos moleste, para dejar de tener el ego en el centro del mundo, como si el mundo fuera una prolongación de mi ombligo, no. El mundo no es creación mía, no, es algo que está ahí digno de ser mirado, estudiado con amor y con delicadeza. En segundo lugar, el estudio está vinculado a la idea del cuidado, a la idea de la dedicación y no a la idea de la apropiación. No a la idea de la apropiación. El aprendizaje está todavía muy conectado con la idea depredadora de coger cosas, ¿no? El estudio tiene que ver con el cuidado del mundo. Tiene que ver el estudio con el afán, con el amor. Tiene que ver con darse a algo delicada y minuciosamente, de mirarlo con atención. No esconde gesto adquisitivo como el aprender, sino un gesto de don, de donación. Lo que se da en el estudio no puede volver al donante. Es una lógica antieconómica. En la lógica económica, lo que da el Estado o el banco se lo tenemos que devolver incrementado, ¿no? Pues en el estudio no rige esa ley. Lo que se da, no me lo tienes que devolver, es para ti. Haz con ello lo que creas. La diosa le dice a Parménides en su poema, en ese poema maravilloso le dice, tú escucharás mis palabras y de ti depende lo que hagas con ellas, le dice la diosa. Tú escucharás mis palabras y de ti depende lo que luego harás con ellas.
Eso es exactamente lo que hace el maestro, lo que hace el profesor. Tú escucharás mis palabras, le dice al joven, y de ti depende lo que luego harás con ellas. Y eso es lo que escuchó el maestro, la maestra, ¿no? Tú escucharás mis palabras, le dice el libro mudo, y de ti depende lo que luego harás con ellas. Por tanto, en tercer lugar, el estudio no tiene que ver con el gesto del aprender, del gesto del gato que caza al ratón. En el estudio es el sujeto estudioso el que está seducido, magifizado, hechizado por un objeto del que no quiere desprenderse. El estudio es también un estado de ánimo, es un talante, es un ethos, es un estado del espíritu, del alma, atravesado por la atención y por la calma. El estudio es una ejercitación, es un ejercicio, es un conjunto de hábitos que implican una repetición. En francés, el ensayo de teatro, es muy bonita la expresión, se dice faire une répétition, hacer una repetición. Un ensayo es algo que se repite, ¿no? El estudio tiene que ver con la repetición. Fíjense ustedes cómo hoy a nuestros estudiantes hay que cambiarles de actividad porque las redes sociales les han dado un chute dopaminérgico constante y como solo pueden escuchar 30 segundos en un vídeo, pues han perdido la capacidad de sostenerse largo tiempo y demorarse largo tiempo en una actividad. Yo en mis clases de la universidad, yo les invito, y así lo hacemos, a apagar los móviles, a no usar el ordenador, a escribir a mano, y escribir en cuadernos, ¿eh? Y a traerse los textos en papel. Y si no se los han traído, les digo, puedes estar en el aula, pero no puedes participar en la conversación. De esa manera, ellos, pues al principio se enojan, pero luego lo entienden, ¿no? Dice, porque aquí no venimos a opinar. Y si tú no te has leído el texto, no sabes de lo que vamos a hablar, ¿no? Pues entonces te quedas, tomas notas, pero no puedes participar de la conversación. Y cuando les pido una disertación, se la pido a mano con los borradores. Créanme ustedes que eso tiene sus efectos, ¿eh? Es duro, ¿eh? Es duro, pero ayuda, pero ayuda. Y es un arreglo del tiempo y del espacio. Para estudiar se necesita un lugar. Esta mesa ante la cual estoy no es un trozo de madera con cuatro patas, no. Es mi mesa y es la misma mesa que tengo hace 20 o 30 años. Cuando yo estudio, leo un libro, anoto en mi cuaderno, con mi estilográfica, subraya con el lápiz. Una cosa, el libro, me lleva a otra cosa, que me lleva al cuaderno, que es otra cosa, y eso conforma un conjunto de relaciones materiales, porque para estudiar se necesitan muchas cosas, unas cuantas cosas. Vale. Tenía más cosas que decir, pero he prometido no alargarme para dar tiempo para poder conversar. Empecé mi libro con un fragmento que les voy a leer y lo terminé con otro fragmento que les voy a leer y con esto voy agradeciéndoles su atención y disculpándome de nuevo por la demora, terminamos la charla y charlamos, seguimos conversando. Mi libro comienza con un prefacio titulado Con labios de granito, que refiere un poema de la poeta inglesa Emily Dickinson, en la soledad, incluido en la soledad sonora. Un poema que dice así: si no estuviese viva, cuando vuelvan los petirrojos al de la encarnada corbata, en mi memoria echadle una migaja. Y si las gracias no pudiese daros, porque profundamente ya me hubiese dormido, bien sabréis que lo intento con labios de granito. Los muertos nos hablan con labios de granito, nos cuentan mudo su historia, y si crearon alguna obra, al nosotros visitarla en ese libro antiquísimo que leemos, por ejemplo, agradecen nuestro gesto con sus labios de granito y nosotros balbuciendo su alimento. Se ha dicho que una biblioteca es como una especie de casa de los muertos, un cementerio. La lengua hebrea tiene una expresión que designa cementerio. Se dice así, Beit
Haim, que significa la casa de la vida, la casa de los vivientes. Al parecer, la palabra vida, Haim, es plural en esta lengua, porque en hebreo no existe vida en singular. Cada uno tiene muchas vidas que se trenzan entre sí, y al morir un ser amado, nuestro lamento por su pérdida no invoca solamente lo truncado de una vida que ya no es, sino quizá lo que ha sido, como si ensalzáramos la vida que tuvo y que en el recuerdo todavía perdura. El estudio es un acto de duelo. El estudio es un acto de duelo porque el estudioso frecuentemente echa de menos cosas maravillosas del pasado que ya no están presentes y se relaciona con ellas para traerlas al presente y dar fuerza y vida a nuestro presente. El estudioso, que imagino que está escondido en las páginas de este libro, es aquel que durante mucho tiempo ha estado leyendo, escribiendo en sus cuadernos, haciendo sus anotaciones y que finalmente dice lo siguiente: es hora de marcharse. Las horas del día cayeron en cada una de las jornadas de estudio y escritura como finas gotas de lluvia. Declinó la luz, la tarde se hizo obvia y la noche casi negra. Las imágenes de la jornada se amontonaron en su cerebro y formaron un cuadro insólito, aunque quizá reconocible. Los fantasmas se habían desvanecido y los filósofos y filósofas, los escritores, los narradores, los poetas tomaron entonces de la mano al estudioso y le dijeron al oído más despacio que nunca, quizá con mayor dulzura, pero con muchísima mayor gravedad, que todo ya había sido dicho y pensado, que todo estaba ya escrito, pero que tenía que volver a pensarlo de nuevo y recogerlo por sí mismo, pues ahora le correspondía a él intentarlo. Todo estaba allí, en el tiempo. Todo lo recordó. Se acumularon citas de los libros leídos, de novelas, de poemas, de libros de filosofía y también de músicas antiguas. Lo recordó todo y volvió sobre ese río de palabras que durante tanto tiempo le había acompañado y cuya trama parecía resolverse al final de aquel libro, En busca del tiempo perdido, que era también su propia búsqueda del tiempo, porque él era hijo del tiempo. Fue entonces, al aceptar esta verdad, cuando le sobrevino, y eso supuso un inmenso consuelo, el recuerdo de una bellísima plegaria griega que había leído muchas veces en ese hermoso diálogo de Platón que es el Fedro, y que dice así: habla Sócrates: oh querido Pan, y todos los otros dioses que aquí habitéis, concederme que llegue a ser bello por dentro y todo lo que tengo por fuera se enlace en amistad con lo de dentro, que considere rico al sabio, que todo el dinero que tenga solo sea el que puede llevar y transportar consigo un hombre sensato y no otro. ¿Necesitamos de alguna cosa más? Fedro, te dice Sócrates. Y Fedro, porque Sócrates considera, a mí me basta con lo que he pedido. Y Fedro contesta, pide todo eso también para mí, pues son comunes las cosas de los amigos. Vayámonos entonces. Sí, vayámonos. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Ha sido muy refrescante para mí, espero que para todos, escucharte, porque nos recuerda, nosotros nos dedicamos a la formación continua de docentes en servicio y por lo menos al inicio de tu disertación nos recuerda que somos estudiantes eternos, los profesores. Entonces yo me planteaba la pregunta de qué estudiantes se reconstruyó en el servicio, en qué tipo de estudiantes nos fuimos convirtiendo al momento de estar en servicio y sobre todo nosotros que nos dedicamos a la investigación, cómo nos hemos cómo son nuestros acercamientos
hacia los docentes, de qué manera nos acercamos, de qué manera los escuchamos, qué espacios hemos creado para dialogar con los docentes en servicio y cómo hemos recuperado esas narrativas, ¿no? Y en este espacio de diálogo, de qué manera los docentes se han sentido escuchados, porque al final, una cosa es cómo nos acercamos, cómo dialogamos con ellos y otra cosa es, ellos se sienten escuchados, por nosotros, y de qué manera esas narrativas hacen eco en sus mismas, lugares de trabajo que al mismo tiempo, creo yo, son lugares de estudio, ¿no? O sea, nosotros tenemos, los que nos dedicamos a la investigación y que hacemos al mismo tiempo docencia, creamos muchos de nosotros lugares en nuestras casas para estudiar y en el caso de los docentes de educación básica, habría que saber cuáles son sus lugares para continuar estudiando y si las escuelas se convierten en esos lugares de práctica y estudio, ¿no? Ha sido muy refrescante, muy interesantes. Hay bastantes preguntas que yo me fui construyendo cuando al mismo tiempo que te escuchaba. Y me gustaría, bueno, tenemos aquí en el chat algunos saludos. No tenemos tantas preguntas como quisiéramos, pero les vamos a abrir los micrófonos por si quieren hacer preguntas. De parte de la doctora Leticia Fletes, y nos saluda de la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos de Mexicali. Tenemos aquí pues docentes, investigadoras, si quieren abrir sus micrófonos y hacer preguntas, estamos en ese momento. Adelante. Sí, adelante. Adelante. Adelante, Bueno, Graciela. mi nombre es Graciela Mesina, no sé quién me puso yo y ahí, pero bueno, no está mal, es alegría. ¿Eh? Sí, Bueno, sí. hola Fernando, un gusto de verte, yo fui la que te Muchas comenté gracias, Ana. Un al placer. principio, sí, un placer. Mira, igual que Maritza, yo estoy encantada de haberte escuchado, emocionada, hechizada, y creo que eso es lo que intentamos. Los docentes que somos estudiantes, estudiosos, intentamos eso que dices tú. Justamente yo di una clase el sábado y conversando con una compañera, la coordinadora del doctorado, decíamos, bueno, están los profesores que te dicen, estudio de la página tanto a tanto, ¿no? Y me entrega un trabajo y es obligatorio. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que el alumno viaje, ¿no? Y tú nos diste esto, y que viaje en la poesía. Y aunque sea prosa y aunque sea pedagogía, sea siempre poesía. Entonces yo estoy muy agradecida de haberte escuchado porque me reafirma en todas mis convicciones, que no son ni siquiera convicciones, a veces son incertezas, ¿no? Cosas que se van armando sobre la marcha. Entonces eso, creo que nos has dado un montón de ideas para hacer educación de otra manera, ¿eh? Dando libertad, pero al mismo tiempo asumiendo la responsabilidad del estudio. No se puede ser profesor si no estás en el estudio, ¿no? Eso, gracias. Gracias, gracias, Graciela. Yo lo único que puedo decirte es que eh, mm, yo cuando escribí mi libro, hace muchos años que empecé a escribir, muchos, muchos años, pasaron muchas cosas entre medias. Perdí a mi pareja, tuve que dejarlo y cuando volví sobre él me encontré con el duelo, el duelo personal, pero también el duelo del estudioso, ¿no? Que tiene una relación con un pasado, porque un duelo es el sufrir por ese sentimiento de sufrimiento por la pérdida de algo, una idea, una patria, una persona también puede ser, ¿no? Como aconteció en mi caso. Entonces me di cuenta de algo que yo creo que entrever en tus palabras de ahora, y que quizás no he dicho suficientemente, pero que sí me gustaría subrayar ahora. Es que el estudioso, el docente, aquel que tiene una relación estudiosa con el mundo, diríamoslo así, y que trata de transmitir esa pasión a los jóvenes, como es nuestro caso, es el soporte de una tradición que está detrás, está por encima y que le sostiene y que no terminamos de comprender. Somos el soporte de una tradición. De tal manera que en cada acto de lectura mía, en cada acto de afirmación o de negación, en cada escritura, en cada conversación, recuerdo todas las prácticas que tenían que ver
con la lectura, con la escritura, con el pensamiento, con la afirmación o con la negación. Estamos instalados en una historia de buenas y malas prácticas y vamos escogiendo aquellas mejores, con aquellos soportes otros de la tradición que son nuestros antecesores. Por eso hay que transmitir eso, ese legado a los jóvenes para que luego ellos sean quienes los elijan, ¿no? Hay que leer a los grandes pedagogos, a las grandes pedagogas, a las grandes educadoras, ¿no? Hay que darles ese depósito para que no se queden sin herencia. Porque el problema de nuestro mundo, que la crisis de la educación, yo creo que es una crisis de la transmisión y por tanto de la tradición y por tanto del tiempo, es que estamos dejando a nuestros jóvenes sin herencia. Como no tienen una relación con la lectura y se quejan con razón de su presente, de la desolación de su presente, no saben que hay alternativas en los grandes textos de la tradición cuando leen, si consiguen leer Madame Bovary o Hamlet u otros textos de la tradición, pueden encontrar alternativas a su propia desolación, a la desolación del presente. Durante una hora, durante 2 horas, encuentran vida ahí. Y eso es algo inapreciable. Es nuestra responsabilidad y nuestra dureza, ¿no? ¿Eh? Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Adelante, Magali. Muchas gracias, doctora Marixa. Doctor Bárcenas, pues un gusto escucharlo, igual que la doctora Mesinas. Yo estoy muy encantada de haberlo escuchado, agradecida por las recomendaciones de los libros que nos ha hecho, tomado nota de ellos y también las reflexiones compartidas. En este sentido, doctor, a mí me llamó mucho la atención y me encantó también la reflexión que hace usted sobre los estudiantes, situándolos como este concepto existencial más que administrativo y refiriendo precisamente a esta vida propia, ¿no? Confiriéndoles esta situación de ser creadores de sus propias emociones, estudios y su relación con la vida. En ese sentido, a mí me gustaría que pudiera compartirnos una reflexión tal vez más detallada de sus propias experiencias de vida de usted sobre esta relación que se sitúa entre el estudiante, situándolo como este sujeto constructor de experiencia. ¿Cómo influye esta relación que tiene el estudiante de ser constructor de sus propias experiencias de vida, de relacionarse desde esa posición con la vida, sobre la construcción de saberes que se dan en el aula, en los salones de clase y también las propias relaciones, ¿no?, que se gestan ahí? Sobre ello me gustaría que pudiera compartirnos algo sobre estas relaciones. Gracias, doctor. De nada. Yo te diría que hay que intentar escaparse de algunas lógicas dominantes, ¿no? En nuestras instituciones educativas de formación y universitarias, que cada vez son más implacables, que son como pequeños bichos que están corroyendo, ¿verdad? La madera de los cimientos que sostienen los edificios, ¿no?, de nuestras universidades. Y estas lógicas tienen que ver un poco con algunas palabras predominantes de una serie de discursos que no ¿Estás son ahí? ¿Por qué no participas? ¿Mm? que no son eh, propiamente educativos, ni siquiera humanísticos, ¿no? Eh, por ejemplo, el concepto alumno, el concepto trabajo, en fin, hay una serie de palabras con las que hay que romper de alguna manera. Hay que ser conscientes de que a quienes tenemos delante son estudiantes, gentes a las que les ponemos algo delante, para que hagan una experiencia que va a ser la suya, que no puede ser la nuestra. Yo tengo una manera de leer, yo tengo una edad determinada, yo no puedo pretender que mis estudiantes lean lo que yo leo, que tengan la biblioteca que yo tengo, pero la manera en que yo me relaciono con mis libros, cuando yo leo en voz alta, quizá les puede dar una indicación del modo en que ellos pudieran relacionarse con su propio mundo. Una relación mucho más valiosa, quizá más interesante, un poquito más profunda, no porque la mía sea buena, profunda y valiosa, sino porque les puede dar una pista, porque somos mediadores de sus existencias, lo queramos o no lo queramos, ¿no? De la misma manera en que
Amadís de Gaula, el personaje de las novelas de caballería que lee Don Quijote, es el modelo de la caballería tal y como la quiere ejercer el propio Don Quijote, ¿no? ¿Eh? En un mundo tan absolutamente repleto de influencers, a lo mejor está bien poner algunas buenas influencias, ¿no? Unas influencias mucho más positivas. Eh, de nada vale la experiencia por la experiencia. La experiencia es interesante cuando nos relacionamos con algo más grande que nos supera. Entonces sí que la experiencia puede ser una experiencia realmente valiosa, pero no llamemos experiencia a cualquier clase de experiencia subjetivista, que no obliga, que no disciplina. Que a mí decía, y termino, que quien dispone de carácter no necesita de ningún método. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo decía en la chute, ¿no? En la caída. Quien dispone de un carácter tiene un estilo, no necesita un método, porque en el carácter ya está el método. A lo mejor lo que hay que es ayudarles a construir el carácter, porque yo creo que la educación tiene que ver con eso, construir la condición adulta del joven en el mundo. En eso consiste la educación. Nos pide la palabra Claudia Aguirre, pero antes tenemos un par de preguntas en el chat. De parte de Karen Rivera, dice, muchas gracias por la conferencia. Desde la docencia, ¿cómo podríamos promover que los alumnos se interesen en ser estudiosos? Y también tenemos otra pregunta de Nancy García. Dice, excelente ponencia, muchas gracias, doctor. ¿Ha tenido alguna experiencia en la que haya integrado la tecnología en el estudio de sus alumnos? Coincido con usted en el valor de apagar los teléfonos, computadoras en clase, pero también es una realidad que la tecnología es parte del día a día de los jóvenes. Fuera del aula, ¿nos puede contar más sobre su experiencia con el uso de las tecnologías para el estudio? ¿Cómo podemos apoyarnos de este medio, herramienta para fomentar la reflexión en los estudiantes? Bueno, recuérdame la primera pregunta, por favor. Sí, claro. ¿Cómo podríamos promover que los alumnos se interesen Ajá. en ser estudiosos? Eh, o sea, la relación pedagógica es una relación que busca fundamentalmente eh, transmitir el deseo de saber, ni siquiera el deseo de aprender, porque entre lo que yo explico, entre lo que yo enseño y lo que tú aprendes, la distancia es infinita. Mi propósito no es que tú aprendas o que el otro aprenda, sino que el otro tenga un deseo de saber. ¿Cómo se consigue eso? Pues allí necesitamos de nuestra pasión y de la tige, de la fortuna griega, ¿no? De la tige. Ahí hay que ser paciente y estar una y otra vez insistiendo. Yo creo que el libro de Pena lo explica muy bien. Esos profesores héroes entregados a la tarea de meterse en la piscina donde se está hundiendo el chico o la chica y tirar de los pelos y tirar hacia arriba constantemente, ¿no? Constantemente. Yo creo que hay que buscarse maneras imaginativas, pero sobre todo tienen que ver con el insistir una y otra vez. Eh, hay cosas que funcionan como los trabajos en proyecto, los trabajos en equipo y el enfrentar a los jóvenes a sus propios miedos. Empezar a estudiar aquellas cosas que les interesan a ellos, ¿no? No te gusta estudiar, pero te gusta el rock. Bueno, pues hazme un proyecto sobre el rock, sobre las mejores bandas de rock de los años 70. Y a partir de ahí se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Se pueden hacer un montón de cosas. Y el uso de la tecnología. ¿Cuál es el uso que hago yo de la tecnología? Pues constantemente, porque esta es una tecnología, ¿no? Yo, claro que uso las tecnologías. Yo puedo hacer un PowerPoint, que no hago muchos, bien es verdad, o puedo poner una película para poder discutir un asunto, ¿verdad? Pero las uso como un medio para un fin. El problema no es la tecnología, porque el dispositivo electrónico, el dispositivo tecnológico, yo lo puedo encender o apagar, yo puedo encender o apagar el ordenador, yo puedo invitar a encender o apagar el móvil. El problema no es el dispositivo, el problema es el sistema tecnológico, que tiene una lógica perversa que nunca descansa. La tecnología está 24/7, 24/7.
Y es con esa lógica, contra esa lógica con la que hay que ir. Porque cuanto más espacio ocupan los dispositivos electrónicos, menos espacio ocupan los libros, que requieren un tiempo diferente. Porque una lectura obliga a aprender a quedarse quietos. Porque las tecnologías, ¿verdad? Ese gesto es un gesto muy significativo, ¿no? Como dice el filósofo Michel Serres, ¿no? La petit pouce, ¿no? El pulgar que está bajando, la pulguita que está bajando, es muy significativo. La atención se consume en nada, o sea, consume la atención y las redes sociales lo mismo, que comercian con nuestra propia atención. Yo creo que se pueden hacer cosas con tecnologías, indudablemente, pero tenemos las tecnologías primigenias, como es la lectura, como es el libro, como es la escritura, como es el papel, que yo creo que puede desarrollar muchísimas más cosas y además es profundamente innovador. En un mundo donde nadie lee, dar un libro realmente sí que es innovador, porque los chicos ya vienen con un ordenador debajo del brazo prácticamente, con lo cual, A propósito, ¿nos puedes recordar el nombre de tu libro que mencionaste al final de sí, la conferencia? Los invitamos meditación a que lo sobre tomen. el estudio, meditación sobre el estudio, un ensayo filosófico. Acabo de poner en el chat la liga al primer capítulo que está publicado Ah, por sí, sí, Puerta Grande para que lo sí, tengan sí, también. exacto, Gracias. exacto. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Claudia Aguirre que levantó la mano aquí en el Zoom. Doctor, un gusto escucharlo. Hola, Tengo nada Claudia. más una pregunta. ¿Qué sensibilidad debemos de tener los formadores de docentes para convertir al maestro en un estudiante, en alguien que ame el estudio, que construya el saber pedagógico a partir de ese encuentro cotidiano, ¿no? con la pedagogía? Vaya pregunta, Claudia. Si tuviera yo la solución, pues no sé, me habrían dado el premio Nobel o algo, yo qué sé. Eh, ¿Cómo podemos...? Yo creo mucho en la pedagogía virológica, en la pedagogía de la contaminación. Y yo creo que aprender, nunca se aprende como otro, se aprende junto a otro, decía el filósofo francés Gilles Deleuze, ¿no? Se aprende junto a alguien, junto al maestro de cocina, aprendemos lo que significa una pizca de sal, ¿no? Y yo creo que es el contacto, es estar con personas que hacen eso, es estar, cuando estoy con el maestro o la maestra de taller de cerámica o de cuero, y te dice, mira, yo corto el cuero así, de esta manera, y luego lo tiño, y luego le doy la vuelta. Y siempre te dice eso de, eh, a mí me funciona, prueba a ver tú, ¿no? Pues yo creo que es un poco eso, ¿no? Hay que tener, a lo mejor, eso sí, algo interior que no siempre se tiene, que no siempre se tiene. Y yo sé que, o sea, no quiero defender una cultura meramente libresca en el peor sentido de la palabra, ¿no? Pero al mismo tiempo quiero defender una cultura instalada en la biblioteca, ¿sí? ¿Sabes? En la biblioteca, porque es leyendo el final de la Ilíada de Homero, como cuando Príamo va a pedirle el cadáver de Héctor, su hijo, a Aquiles, cuando yo entiendo lo que es la compasión, cuando Príamo le dice a Aquiles, le recuerda, piensa en tu padre, le dice, piensa en tu padre, para que se ponga en el lugar de él, que es padre y ha perdido a su hijo. Y entonces Aquiles llora. Y es leyendo ese gesto como yo lo entiendo. O como cuando Héctor se despide de Andrómaca y de Écuba, su madre, y de Andrómaca, y le da el hijo, y le dice, y está desgarrado porque al mismo tiempo es un buen padre, pero es un buen ciudadano de Troya, y sabe que tiene que luchar con Aquiles, pero sabe que va a morir, que lo van a matar. Es cuando yo entiendo lo que es la heroicidad, el valor de ser un héroe y de la tragedia del héroe, en un mundo que ya no tiene héroes. Pues es en compañía de esos textos
con una buena guía, con una buena maestra, con un maestro que acompañe y que no sancione porque te equivoques en la lectura, porque esos textos que duraron tantos siglos, tardaron tanto tiempo en escribirse, no se puede pretender que el estudiante lo entienda en 4 meses de clases, ¿no? O en 15 sesiones. Quizá el maestro, el profesor dice, yo os doy el libro, os doy la música, os doy la tarea, os doy el ejercicio y yo voy a estar allí para que no os escapéis de la tarea, para que no busquéis la excusa fácil de decir, profe, no lo entiendo, ¿puedo cambiar de actividad? Y dice, no, no puedes cambiar de actividad, te tienes que comprometer en esta actividad, pero yo te voy a acompañar, no te voy a dejar a solas. Entonces, en algún momento surge el acontecimiento. Eso no se explica en las clases, eso no forma parte de la formación institucional, porque tiene que ver con el amor. Y solo aprendemos a amar amando. Y aprendemos a amar amando equivocándonos en el amor muchísimas veces. No podría decir otra cosa, Claudia. Gracias. Excelente reflexión. Gracias a ti. Gracias. Tenemos un saludo por parte en el Facebook Live por parte de la doctora Lucelena Patarroyo López y además nos escribe excelente conferencia, un importante desafío de volver al estudio como lugar íntimo para la constitución del ser y a la vez del hacer en la formación docente. Gracias, gracias. También tenemos una pregunta, con esto cerramos con esta pregunta de Jesús Neri. Dice, buen día, tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel de las políticas educativas para el estudio de estudiantes y docentes? Bueno, yo no soy un especialista en políticas educativas. Creo que hay personas por ahí y yo tengo colegas que han estudiado esto mucho mejor que yo. Pero sí que puedo decir es que las políticas educativas, de una manera casi inevitable, a veces penosamente también, muy penosamente también, van de la mano de aquellas corrientes y movimientos epocales, ¿no? Eh, que generan discursos muy efectistas del tipo de la sociedad del aprendizaje, de la Learning Society, ¿no? Y que con esos lemas, lifelong learning, learn to learn y todas estas cosas, ¿no? Que están tan de modas. Muchas veces las políticas educativas están prisioneras de este tipo de discursos que encubren lo peor de un capitalismo absolutamente agresivo y bestial, ¿no? Que está consumiendo el mundo en todos los aspectos, ¿no? O sea, qué duda cabe que las sociedades necesitamos apostar por el progreso, dándole trabajo a la gente, que crezcan las economías de nuestros pueblos, para que las familias salgan a veces de sus miserias más espantosas. Pero esto no se hace a cualquier precio, ¿no? Yo creo que las políticas educativas están haciéndose al precio del sacrificio de mucha gente, ¿no? Creo que el concepto de competencia está haciendo muchísimo daño porque nadie discute el valor de la competencia. Cada uno de nosotros y de nosotras, ¿verdad? Quiere que si estamos enfermos, tener un médico competente, ¿no? Si tenemos que llevar al médico a nuestro padre que padece cáncer o queremos contratar los servicios de una abogada o de un abogado, pues queremos un abogado competente, ¿no es cierto? Eso no lo discute absolutamente nadie. El problema está en cómo a veces las políticas educativas usan el concepto de competencia, sacándolo de un formato para llevarlo al formato pedagógico, sin darse cuenta de la competencia en educación es una condición necesaria, pero no una condición necesaria y suficiente, porque se necesitan otras cosas, porque la educación tiene que ver con el devenir por la transformación y en ese sentido la competencia es limitada. Por tanto, bueno, yo creo que las políticas educativas hacen lo que pueden, a veces no lo hacen muy bien, no lo hacen francamente mal y otras veces hacen lo que pueden. Pero estamos allí los docentes para intentar cubrir aquellos aspectos que las políticas educativas no cubren. Uy, algo ha pasado. ¿Sí? Estoy proyectando el cierre como cierre, Ajá, la constancia. sí, como cierre, le doy la palabra a la doctora Graciela, que nos va a ayudar a cerrar la sesión de hoy. Muchas Eh, gracias, Fernando.
Fernando, muchísimas gracias por tu generosa presentación, tu tiempo. Sin duda es una presentación que debemos escuchar varias veces, ¿no? No, yo creo que la primera no acaba de acomodarse bien todo la profundidad y el sentido de tus palabras, pero me pareció que nos abre los ojos hacia otras formas de ver el estudio y hacia otras formas de acercarnos hacia ese mundo, ¿no? Que está frente a nosotros y que nosotros queremos em, comernos, queremos tener, ¿no? Tenemos esa eterna ambición de poderlo tener y siempre estamos lejos de lograrlo. Este concepto del estudio como un acto de duelo me movió muchísimo y seguramente habrá mucho tema que reflexionar aquí en el grupo, ¿no? Sobre tus palabras y te agradezco mucho tu presencia el día de hoy. Em, como sabes, estas cosas formales de la vida académica y sobre todo, sabes, los latinoamericanos somos mucho de esto de constancias y documentos. Pues te quiero hacer entrega virtual de esta constancia que te da tanto la Universidad Autónoma de Baja California, que es es la casa donde yo trabajo, y pues la red de experiencias de investigación en formación de docentes en servicio, que es esta red que estamos impulsando, que está iniciando, y creo que con pues los seminarios que hemos tenido está iniciando con muy buen pie, ¿no? Para seguir avanzando en la reflexión acerca de la formación de profesores. Y bueno, pues es la constancia que te da la universidad por haber impartido la conferencia. Gracias. Así, oficio docente y formación, transmisión intergeneracional del saberes, el estudio como experiencia de vida, en el marco del seminario virtual de formación en servicio en diálogo del oficio docente y la escuela a la formación, firmado por la directora del instituto y por tu servidora como representante de la mesa coordinadora de la red. Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por permitirnos grabar este seminario porque, como te digo, creo que es material de revisión y de estudio y, por supuesto, compartirnos tu libro que vamos a buscar. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Graciela, y a todas vosotras, a todos vosotros. Ha sido para mí un placer. Siempre uno se queda con las ganas de una presencia física un poco Ujú. más duradera. Quién sabe si con el tiempo podamos vernos Exacto. presencialmente. Estaré Ujú. encantado si nos da la vida y el tiempo y el mundo no nos consume. Ha sido un placer y queda a vuestra disposición y de todos los que han estado escuchando, más allá de los que estoy viendo ahora en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, Fernando, solemos tomar una foto de recuerdo. Sí, claro, claro, claro. Intentamos, pues tener. Pues Eh, aquí Les estoy. pido por favor que abran sus cámaras, todos los que lo deseen, así lo deseen, Sí. porque nos van a tomar una foto para que nos quede en, Dejamos de transmitir en Facebook, doctora, por y favor,